primer ejercicio va a ser determinar la dimensión de una cantidad física. En este caso tenemos una ecuación que nos describe la fuerza entre dos masas. Esta ecuación es fuerza igual a G por M1 por M2 entre R cuadrada. Y bueno, nos da una descripción de cuáles son cada una de estas cantidades. F es una fuerza, las M son masas, R es una distancia y G es la constante de gravitación. Lo que tenemos que hacer es determinar la dimensión de la constante G. Además, nos dan un poco de ayuda respecto a la cantidad física fuerza. Nos dicen que la unidad del Sistema Internacional para la Fuerza es el newton y que un newton es 1 kilogramo por metro entre segundo al cuadrado. Bueno, vamos a resolver el ejercicio. Primero que nada hay que entender que la ecuación que nos dan es una ecuación de cantidades físicas. Esta ecuación tiene las cantidades físicas fuerza, masa, otra masa, una distancia y la constante G. Nosotros lo que necesitamos para resolver este ejercicio es una ecuación de dimensiones. Entonces, una forma alternativa de preguntar por la dimensión de la cantidad física G es ¿qué dimensión debería tener esta cantidad física G para que esa ecuación sea dimensionalmente correcta? Bien, pues la forma de decir que esta ecuación debe ser dimensionalmente correcta es escribir que la dimensión del lado izquierdo de la ecuación, que es F, es decir, la dimensión de F, recuerden la notación que vamos a utilizar para referirnos a la dimensión de una cantidad física. Vamos a encerrarla en corchetes y noten cómo esta F en corchetes se lee como la dimensión de F, mientras que la F que está en la ecuación se lee como la cantidad física fuerza o simplemente fuerza, pero estamos hablando de dos cosas diferentes. No estamos hablando de la cantidad fuerza, sino de su dimensión y por eso debemos escribir esos corchetes. Bien, y pues decir que el lado derecho también tiene esa dimensión, pues sería escribir entre corchetes todo el lado derecho de esta ecuación. Bueno, pues lo que dice esta ecuación es que la cantidad que está del lado izquierdo es de la misma dimensión que la cantidad que está del lado derecho, que en realidad está formada por un producto de diferentes cantidades físicas. Lo que debemos hacer a continuación es escribir las dimensiones de las cantidades de las cuales conocemos las dimensiones. Es algo así como sustituir los valores numéricos que nos dan cuando utilizamos una fórmula, pero en esta ocasión no son valores numéricos lo que debemos sustituir, sino las dimensiones de cada una de esas cantidades. Pues empecemos, por ejemplo, por la fuerza. Si ustedes no han llevado un curso de física previamente, no es necesario porque aquí nos dan la información suficiente como para calcular, o más bien determinar la dimensión de la cantidad física fuerza. Aquí nos dicen que el newton es la unidad para la fuerza y que el newton en términos de las unidades kilogramo, metro y segundo, pues es kilogramo multiplicado por metro entre segundo al cuadrado. Así que podríamos inferir que la dimensión de la fuerza es la dimensión a la que pertenecen las cantidades en kilogramos, que es masa, la dimensión de las cantidades que se miden en metros, que es la longitud, y entre segundos al cuadrado, esto quiere decir que necesitamos la dimensión tiempo al cuadrado. Entonces, gracias a las unidades, pudimos determinar la dimensión de la fuerza. Y la vamos a sustituir aquí. Así que, del lado izquierdo tenemos masa por longitud entre tiempo al cuadrado, que es la dimensión de la fuerza. Bien, del lado derecho, ¿qué tenemos? Tenemos la dimensión de G, pero la dimensión de G no la conozco, es precisamente lo que estoy buscando. Entonces, por el momento, lo que debo hacer es dejarla como una incógnita y seguirla expresando entre corchetes, dando a entender que estoy buscando la dimensión de esa cantidad física. Después tenemos las cantidades físicas masa. Noten que la dimensión de una masa, en este caso masa que le estamos llamando 1 por el subíndice y la masa 2 por el subíndice 2, pues las dos son de la misma dimensión, de la dimensión masa. Así que voy a escribir aquí masa por masa.
aunque de una vez también podrían escribir masa elevada al cuadrado. Y eso va dividido entre esa r, que de acuerdo a la información es una distancia. Como es una distancia, tiene dimensión longitud. Y como está al cuadrado, pues debemos elevar esa longitud al cuadrado. Bien, pues noten que esta ecuación que tenemos aquí es una ecuación de dimensiones, en donde la única incógnita es la dimensión de la cantidad física g. Tomen en cuenta una observación respecto a la notación que estamos utilizando. Encerramos entre corchetes las cantidades físicas de las cuales nos referimos a su dimensión. Pero cuando escribimos la dimensión de alguna cantidad física, como por ejemplo, noten en la dimensión de la fuerza, ¿sí? Es masa por longitud entre tiempo al cuadrado. Entonces, en ese caso, lo que tenemos es la dimensión y por lo tanto no necesitamos encerrar en corchetes la dimensión, que ya es alguno de los únicos 5 símbolos que vamos a utilizar en mayúsculas. Masa va a ser m, longitud es l, etc. Lo que sigue ahora es despejar la dimensión de esa constante g de esta ecuación. Bien, pues vamos a terminar este ejercicio. Noten que en esta ecuación la única incógnita es la dimensión de g. Entonces tenemos que despejar esa incógnita. Y como tenemos que despejar la dimensión de g, entonces cada una de esas dimensiones que están multiplicando y dividiendo a la dimensión de g las tenemos que pasar al otro lado. Por ejemplo, la masa, una de esas masas que está multiplicando va a tener que pasar dividiendo al lado izquierdo de la ecuación. Y cuando ocurra eso, se va a cancelar junto con la masa que ya está del lado izquierdo de la ecuación. Así que ya nada más vamos a tener una masa del lado izquierdo dividiendo. Por otro lado, esta L cuadrada, que está ahora en el denominador, va a pasar multiplicando a la L cuadrada que está aquí. Así que vamos a tener lo siguiente. L por L cuadrada va a ser L cúbica entre M por la M que está aquí y la T cuadrada que ya estaba de este lado. Así que el resultado es que la dimensión de G es longitud al cubo entre masa entre tiempo al cuadrado. Como pudieron notar, es muy sencillo determinar la dimensión de una cantidad física. Lo que necesitamos es una ecuación que relacione cantidades y bueno, necesitamos también saber la dimensión de cada una de las cantidades que están involucradas en esa ecuación, porque de otra manera pues serían incógnitas, como en este caso la G. Cuando es una sola incógnita, como en este caso, pues es inmediato, como vimos en el ejemplo, que podríamos determinar la dimensión de esta cantidad física. Bien, pues hasta la próxima.